Craigslist casi nunca es el primer lugar al que voy cuando necesito comprar algo, pero a veces puedes conseguir buenas ofertas en cosas que de otra manera serían realmente caras. En ese momento, estaba buscando equipo de entrenamiento nuevo. Los pesos y las máquinas son muy caros para comprar nuevos, así que Craigslist era la manera perfecta de encontrar algunos usados y baratos. De todos modos, estuve revisando el sitio durante unos días antes de encontrar finalmente una publicación que parecía muy buena. Era un juego de pesas a un precio bastante bueno y había sido publicado solo unas pocas horas antes. El nombre del anunciante era Mary, así que le envié un correo electrónico y le dije que estaba muy interesado en su juego de pesas y que me gustaría recogerlas lo antes posible. Mary respondió solo unos minutos después, diciendo que estaba disponible esa noche cuando llegara a casa del trabajo a las 7. Era un poco tarde, pero no era un gran problema para mí, ya que las quería lo antes posible. Acepté y ella respondió con su dirección. Por supuesto, la busqué para ver dónde estaba y cómo era la casa. Estaba a 20 minutos de distancia y en un pequeño vecindario que en realidad me resultaba familiar, ya que uno de mis viejos amigos solía vivir cerca. La casa era de tamaño regular y no tenía ninguna característica realmente distintiva, aparte del hecho de que parecía bastante vieja, pero nada parecía demasiado extraño o me dio malas vibraciones. Así que esa noche conduje hasta allí. El lugar estaba al final de la calle en un callejón sin salida, así que estacioné al costado de la casa junto a su buzón y me dirigí a la puerta principal, que ya estaba abierta. No quería simplemente entrar a la casa, así que llamé a la puerta abierta varias veces para llamar su atención. Un momento después, un hombre bajó del pasillo. Supuestamente me iba a encontrar con Mary para ver algunas cosas de entrenamiento que había publicado en Craigslist. El rostro del hombre se iluminó y me dijo que entrara. Me dijo que Mary bajaría en unos minutos, ya que se estaba cambiando la ropa de trabajo. Esto definitivamente me hizo sentir cauteloso, pero sonaba genuino y creíble. Así que lo seguí hasta su sala de estar, donde había un juego de pesas en el suelo. Sin embargo, aparte de las pesas, no había nada más en la habitación, ni muebles ni decoraciones en absoluto. Creo que el hombre me vio mirando a mi alrededor, ya que rápidamente dijo que estaban en proceso de mudarse, y por eso estaban tratando de vender las pesas. Todavía escéptico, las miré por un segundo, pero inmediatamente noté que faltaban algunos discos. Le pregunté si esto era todo, ya que pensé haber visto más en las fotos. Él sonrió de nuevo, diciéndome que Mary podría saber dónde estaban las otras, pero luego se quedó allí mirándome. Me sentí realmente incómodo y le pregunté si podía ir a ver a Mary para avisarle que estaba aquí. Él esperó un momento y luego accedió y subió las escaleras. Obviamente, estaba empezando a preocuparme de que Mary ni siquiera fuera una persona real en este punto. Así que escuché atentamente para asegurarme de que estuviera hablando con alguien. Después de unos segundos de silencio, me acerqué a la parte inferior de las escaleras y miré hacia arriba. El hombre estaba parado allí arriba, solo mirando la pared, probablemente esperando allí para que pareciera que realmente fue a preguntarle a alguien. Entré en pánico, sabiendo ahora que todo esto era una mentira y que probablemente estaba en medio de algo horrible. Comencé a caminar rápidamente hacia la puerta principal, tratando de no alertar al hombre. Pero tan pronto como me di la vuelta, escuché fuertes pasos que bajaban corriendo las escaleras. Me gritó que esperara mientras salía corriendo por la puerta principal y me metía en mi coche. Extrañamente, mientras me alejaba, el tipo salió corriendo por la puerta principal y rodeó la casa. Me detuve después de salir del vecindario y llamé a la policía para informarles lo sucedido, con la esperanza de que pudieran averiguar qué estaba pasando. Realmente no sabía cuál era el plan del hombre, pero estaba lo suficientemente seguro de que estaba tramando algo. Los agentes vinieron más tarde a mi casa y les di más información. Me dijeron que la casa en la que lo conocí no había tenido a nadie viviendo allí durante más de un año, lo que me hizo sentir escalofríos por todo el cuerpo. Por supuesto, no pude darles mucha información útil aparte de una descripción del aspecto del hombre, y aparte de eso, todo lo que tenían para seguir eran las pesas que había puesto en la casa vacía, que podrían tener huellas dactilares. Me preocupa que todavía pueda estar por ahí tratando de atraer a la gente a casas abandonadas, pero también me alegro de haber podido salir de allí antes de que hiciera lo que sea que planeaba hacer.
Acababa de graduarme de la universidad y necesitaba un lugar pequeño para quedarme mientras buscaba un nuevo trabajo. Trabajaba a tiempo parcial en una pequeña tienda de comestibles, pero ahora que me había graduado, era hora de empezar a buscar un trabajo mejor. De todos modos, los apartamentos eran demasiado caros para alquilar por mi cuenta, así que principalmente buscaba lugares con habitaciones de sobra para alquilar. Sabía que sería incómodo por un tiempo vivir en la casa de otra persona, pero no tenía muchas opciones para ser honesto. Mi antiguo compañero de cuarto de la universidad sugirió buscar en Craigslist, ya que la mayoría de los otros sitios en ese momento no permitían publicar habitaciones individuales en una casa, o tal vez era realmente difícil encontrarlas. De cualquier manera, Craigslist parecía tener un montón de opciones para elegir, así que me quedé con eso. Después de unos días, sin embargo, empecé a frustrarme, ya que ninguna de las personas respondía a mis solicitudes, y las que lo hacían simplemente se disculpaban y decían que ya estaba ocupado. Pero luego, el sábado por la mañana, apareció una nueva habitación. Estaba cerca, era barata y se veía bastante bien en la descripción. Un hombre llamado Tom la anunciaba como una casa grande con una habitación libre para alquilar que también tenía un baño y un armario separados. Esto me pareció perfecto, así que le envié un correo electrónico sobre mi interés y luego me fui a trabajar. Sabía que el anuncio acababa de publicarse esa mañana, así que me sentía seguro de que era el primero en contactarlo. En mi hora de almuerzo, revisé mis correos electrónicos y Thomas había respondido pidiéndome que fuera a verlo esa tarde. Sabía que estaría cansado después del trabajo, pero también quería mucho este lugar, así que acepté y fijamos una hora. Después del trabajo, conduje directamente allí, lo que estaba a solo unos 10 minutos. Desde afuera, la casa se veía muy bien. Honestamente parecía una casa de vecindario de tamaño mediano normal. Estacioné al costado de la carretera y caminé hasta la puerta. Luego llamé suavemente. Después de 30 segundos, llamé de nuevo, un poco más fuerte esta vez. Un minuto después, saqué mi teléfono para enviarle un mensaje de texto a Tom. Pero justo antes de enviarlo, él abrió la puerta y me invitó a pasar. Inmediatamente noté que estaba sudando mucho, como si acabara de terminar un largo entrenamiento, y olía fatal. No quería ser grosero ni nada, así que simplemente lo ignoré. Empezó a llevarme por la planta baja, mostrándome la cocina y la sala de estar. Mencionó que no usaba estas habitaciones a menudo, así que no tendría que preocuparme por interponerme en su camino. Sin embargo, por el aspecto de las habitaciones, parecía que las usaba demasiado a menudo. Los platos viejos estaban apilados en el fregadero y el sofá tenía manchas por todas partes. Realmente no me gustó lo sucia que estaba toda la casa, y era extraño que en las fotos, la casa se veía muy limpia. Una cosa que recordaba específicamente era que la sala de estar tenía un sofá de cuero marrón en la foto, pero el sofá que en realidad estaba allí era negro. Supuse que Tom probablemente usaría las fotos de la casa de hace años antes de que se vendiera. Me molestó un poco la deshonestidad, pero lo que realmente importaba era mi habitación, que estaba arriba. Tom me guió hacia las escaleras y luego se detuvo cuando llegó al pie de los escalones y extendió la mano de manera gesticular, como si quisiera que yo subiera primero. Tuve una sensación extraña e incómoda cuando comencé a subir las escaleras, ya que Tom no me siguió. Se quedó abajo y sonrió, diciendo que mi habitación sería la primera a la izquierda. Continué hasta arriba y di un par de pasos por el pasillo, antes de que un suave golpe viniera de detrás de la puerta de lo que se decía que era mi habitación. Volví a mirar a Tom, cuya sonrisa había desaparecido por completo. Respondió con un tono molesto, diciéndome que era solo uno de sus amigos, quedándose a pasar la noche y que no me preocupara. Luego me instó a que viera la habitación por mí mismo, ya que estaba seguro de que me gustaría. Definitivamente estaba bastante nervioso en este punto, incluso asustado. ¿Por qué no me habría dicho que había alguien más aquí? Parecía algo que debería saber. Todo empezó a cuadrar, y todo lo que quería era salir de allí de inmediato. Traté de actuar con confianza y empecé a bajar las escaleras mientras le explicaba que el lugar no iba a funcionar. Para mí, no pareció gustarle esa respuesta y movió su cuerpo para bloquear la mayor parte de la parte inferior de las escaleras. Me quedé a un par de pasos de distancia y le dije firmemente que necesitaba irme. Me preguntó de nuevo que revisara la habitación para ver al menos si me gustaba, y de nuevo dije que no estaba interesado.
Me miró por un momento y luego, para mi sorpresa, sonrió y dijo, «Está bien», haciéndose a un lado. Rápidamente pasé junto a él y salí directamente por la puerta principal. No sé qué estaba pasando en esa casa, pero algo no se sentía bien en nada de eso. Incluso me sentí afortunado de haber podido irme tan fácilmente. En ese momento, pensé que tendría que salir a la fuerza. Revisé Craigslist un par de horas después y el anuncio había sido eliminado. Todavía me pregunto quién y qué había en esa habitación de arriba. Por lo que sé, podría haber sido solo una habitación vacía, pero algo me dice que era algo mucho peor. Vivía con un amigo mío, a quien me referiré como Nick, en una casa pequeña durante algunos años durante la universidad. Fue mi compañero de cuarto el primer año, y luego decidimos mudarnos de los dormitorios y compartir el alquiler de una casa, ya que ambos teníamos trabajos lo suficientemente decentes. Esta era la primera vez que ambos alquilábamos un lugar, así que no sabíamos cómo presupuestar correctamente. Después de unos meses, todo estaba bien. Pero fue casi un año después cuando nos dimos cuenta de que este lugar estaba devorando nuestras cuentas bancarias, así que las soluciones obvias eran mudarnos o buscar otro compañero de cuarto. Ninguno de los dos quería irse, así que comenzamos la búsqueda de un compañero de cuarto. Empezamos preguntando a todos nuestros otros amigos, pero ninguno de ellos estaba interesado. Así que, en realidad, la única opción era publicar un anuncio en línea. Yo hice una publicación en Facebook Marketplace, y Nick hizo una en Craigslist. De nuevo, ninguno de nosotros había hecho esto antes, y se sentía un poco extraño. Pero sabíamos que no teníamos muchas opciones. Pasaron unas semanas con solo un par de respuestas, pero ninguna de ellas consideraba seriamente mudarse, hasta que Nick me mostró un correo electrónico que recibió de alguien llamado Sam, respondiendo a su publicación en Craigslist. El tipo parecía legítimo, y al día siguiente vino a ver la casa. Debo mencionar que era un par de años mayor que nosotros y acababa de graduarse, pero parecía bastante amable y se veía limpio y todo, así que estábamos contentos de tenerlo. Aceptó la división del alquiler y se mudó la semana siguiente. En los meses siguientes, Sam pasaría mucho tiempo con nosotros y en realidad lo conocimos bastante bien, pero de repente se volvió muy reservado por alguna razón. Nick y yo apenas veíamos al chico, y cuando lo hacíamos ni siquiera hablaba. Se quedaba en su habitación la mayor parte del tiempo, parte con la puerta cerrada y solo salía para buscar comida o ir a trabajar. No me molestaba necesariamente, solo me parecía un poco extraño. De todos modos, fue alrededor del cuarto mes de su estancia que las cosas empezaron a empeorar. Acababa de llegar a casa del trabajo e inmediatamente, al entrar por la puerta, Nick me llamó en voz baja desde la sala de estar. «¿Qué pasa?», me preguntó. Me mencionó que Sam estaba en casa, así que no hablara demasiado alto. Luego me habló de un fuerte olor que notó al pasar por su habitación hoy. Le dije que no lo había notado. Él señaló hacia el pasillo, hacia la habitación de Sam, y me dijo que caminara en silencio y viera si lo notaba. Así que me levanté y caminé en silencio por el pasillo hacia la puerta de Sam. Ni siquiera tuve que acercarme mucho para oler de lo que hablaba. Era horrible y realmente desagradable. No tenía idea de lo que era, y definitivamente nunca lo había olido en la casa antes. Nick sugirió que le preguntáramos qué era y yo acepté. Ambos fuimos a su puerta, tratando de no respirar demasiado fuerte, y llamamos. Luego llamó de nuevo y otra vez llamándole. No respondió. Nick dijo que estaba seguro de que Sam estaba allí, pero después de un par de minutos más, nos dimos por vencidos y pensamos que le preguntaríamos mañana. Ya era bastante tarde en este momento, así que ambos preparamos una cena rápida y luego comimos mientras veíamos la televisión en la sala de estar y luego nos fuimos a la cama. Al día siguiente, atrapé a Sam saliendo de la casa y le pregunté qué era el olor de anoche. «Oh, solo estaba sacando la basura», dijo. Se fue rápidamente y se marchó. Esa respuesta no tenía mucho sentido para mí, pero no quería presionarlo demasiado. Se lo conté a Nick más tarde ese día, y él estuvo de acuerdo en que era extraño, pero no sabía qué más hacer, así que lo dejamos así. Pasaron otras 2 semanas. De nuevo Sam apenas nos hablaba, pero el olor ya había desaparecido. Llegué a casa del trabajo una noche tarde, y Nick y Sam ya estaban en sus habitaciones, probablemente dormidos, así que prácticamente fui directamente a mi habitación, y también me dormí. Pero en algún momento en medio de la noche,
Me desperté al oír movimiento debajo de mi habitación, que era donde estaba la habitación de Sam, abajo. Escuché durante un par de minutos, tratando de averiguar qué estaba haciendo, pero finalmente me volví a dormir. A la mañana siguiente, Sam salió corriendo de la casa para ir a trabajar como de costumbre. Sin embargo, no regresó a casa esa noche. Pasaron un par de días más y todavía no había regresado a casa. Lo llamé varias veces y su teléfono pasó directamente al buzón de voz. En realidad, estábamos empezando a preocuparnos y decidimos revisar su habitación para ver si había alguna pista de lo que estaba pasando. Su habitación estaba bastante desordenada, y en realidad, parecía que gran parte de sus cosas habían sido empacadas y retiradas. También encontré un par de gafas en su cajón con otras pertenencias al azar, lo cual era extraño porque Sam no usaba gafas. Sin embargo, dejó algo de ropa y todos sus muebles, lo que nos hizo creer que no se había mudado de repente. Nick terminó llamando a la policía para notificarles sobre la posible desaparición de Sam, y un oficial llegó esa noche para investigar y hacernos preguntas. Le contamos todo lo que sabíamos y le permitimos mirar su habitación. Nick también le dio una foto que nos habíamos tomado juntos cuando Sam se mudó por primera vez. Después de eso, no recibimos ninguna actualización hasta una semana después. Un detective diferente nos llamó y nos informó que la identidad del hombre en la foto con nosotros no era Sam. Dijeron que un miembro de la familia los reconoció como su hijo desaparecido que había estado desaparecido durante casi un año. Después de eso, el caso se complicó mucho más y no teníamos mucha información útil porque el tipo prácticamente mintió sobre todo lo que nos dijo. Así que después de un poco perdimos el contacto y dejamos de recibir actualizaciones. Por lo que nos dijeron, el hombre era solo un tipo normal que vivía con sus padres y que de repente desapareció sin motivo conocido. Sin embargo, nunca volvió a nuestra casa y no estoy seguro de si alguna vez lo encontraron. Definitivamente es la experiencia más interesante y espeluznante que he tenido, aunque solo el hecho de saber que vivía en la misma casa que alguien que se inventó una identidad completamente falsa y estaba legalmente desaparecido, me da escalofríos cada vez que lo pienso. Es bastante difícil no asumir que este hombre estaba tratando de esconderse de la policía por algo que había hecho o que todavía estaba haciendo.